sea, estamos llamados a comprender. Porque podemos entender y vemos constantemente tutoriales en YouTube donde nos explican. Y no sé, yo entiendo, pero realmente lo comprendo, realmente lo puedo aplicar. Necesitamos enseñar a comprender. ¿Verdad? Necesitamos enseñar a aprender. Eso ya de estar en un aula y yo tengo todo el poder y tú, es que ya eso es inconcebible. Entonces es urgente reinventarnos y poder ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar habilidades. Tener habilidades digitales no nos hace mejores profes. Está lejos de eso. Pero nos hace un profe que tiene o ofrece posibilidades, ofrece opciones. Ser un ser digital es ser un ser competitivo. Nosotros tenemos que salir de la escuela a ser competitivos en la universidad. No sé si ustedes recuerdan que decían, no, yo no voy a estudiar medicina porque es que eso es que se estudia toda la vida. Eso dejó de ser así. Nosotros ahora, la carrera que elijamos se trata sobre estudiar toda la vida. Y estar en este ciclo ya no es lineal, ahora es un ir y venir. Pero, ¿será que los pedófilos es que ahora está desatado? No, siempre ha sido así, me decían. Siempre ha sido así, lo que pasa es que ahora lo vemos, ahora sale. Antes se mantenía ahí escondido. Entonces, esa sobreexposición también nos contamina. Bueno, este es nuestro segundo podcast de la transformación digital. Ahora estamos con Kame Nusete y ella es una docente con una experiencia muy vasta. De hecho, ya deben haber escuchado un poquillo lo que estábamos hablando y justamente quizás esta novedad para algunos de nosotros que vivimos en un tercer mundo y que de verdad, ¿no? O sea, es proceso de ignorancia en los que nos volvemos, quizás estamos envueltos todo el tiempo, ¿no? Y esta ignorancia es atrevida, decía mi abuela. Entonces los humanos somos muy atrevidos y creo que justamente entre los caminos de la docencia, del aprendizaje, de la enseñanza está el futuro de nuestra sociedad. Entonces, bienvenida, Kame. Bueno, ella es especialista en metodologías de enseñanza de lenguas, magíster de la Universidad de los Andes, capacitadora docente, motivadora, tutora en línea, tiene estudiantes en todo el mundo, ¿sí? Enseña lengua a extranjeros por más de 25 años y, bueno, tanto a niveles universitarios, bachillerato, como a todo nivel, ¿no? Ahora estamos justamente para que ella nos converse sobre la docencia, la importancia de las nuevas tecnologías y en relación a eso también empezar a construir devenires de nuestra sociedad. Bienvenida, Kame, un placer para nosotros. Gracias, Santi, gracias por la invitación, por abrir estos espacios que necesitamos, ¿verdad? Espacios donde podamos conversar de temas que son urgentes, o sea, estamos llamados a comprender. Porque podemos entender y vemos constantemente tutoriales en YouTube donde nos explican. Y no sé, yo entiendo, pero realmente lo comprendo, realmente lo puedo aplicar. Y eso lo podemos conectar con lo que estábamos conversando antes, donde hablábamos de conciencia ambiental, ¿no? Y me permito opinar al respecto y digo que nos hemos enfocado en la forma, hemos innovado, eso es indiscutible. O sea, ahora todo es reciclable, todo es con este papelito bien delgadito que es biodegradable y tal, pero no hay conciencia. O sea, no estamos o no logramos entender nuestra parte de la responsabilidad. ¿Y cómo desde la docencia podríamos educar? Piense que la docencia también ha tenido un derrotero medio trágico, ¿no? Estamos cambiando siempre los modelos educativos, se plantean categorías como por ejemplo la memoria, que ya no debería estar dentro de la educación. Entonces, ¿cómo generamos pero esa respuesta en el alumno? Sí. Mira, Santi, no necesitamos educar, necesitamos enseñar, necesitamos enseñar a comprender, ¿verdad? Necesitamos enseñar a aprender. Eso ya de estar en un aula y yo tengo todo el poder y tú, es que ya eso es inconcebible, porque todo lo que nosotros como profes teníamos la responsabilidad de transmitir ya está en las redes. Entonces es urgente reinventarnos y poder
ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar habilidades, ¿verdad? La creatividad es una habilidad y tenemos que ayudarles a encontrar ese camino. Comprender es una habilidad, generar criticidad es una habilidad, porque estamos acostumbrados a ser criticones y nos quejamos. Y venimos a decir, es que esto no funciona. Ok, pero dime cómo es que funciona, dame una opción. Entonces, estamos en ese momento donde nosotros, los profes, tenemos que transformarnos para poder transformar, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar de proveer las herramientas. Cuando hablamos de era digital, estamos hablando de una herramienta, ¿verdad? De una especie de estrategia que podemos utilizar para tener habilidades digitales. No nos hace mejores profes. Está lejos de eso. Pero nos hace un profe que tiene o ofrece posibilidades, ofrece opciones. Y el resto del mundo elige como quiere. ¿Me entiendes? Correcto. Ser un ser digital es ser un ser competitivo. Nosotros tenemos que salir de la escuela a ser competitivos en la universidad. Ya en la escuela se ha tratado de eliminar la definición o lo que es la noción de ser competitivos, pero entonces salimos del colegio porque nos cuidan, ¿verdad? Porque se va a sentir mal, porque va a llorar. Entonces a todo el mundo le tenemos que dar un premio, todo el mundo tiene un trofeo, pero salimos a la vida real y resulta que tenemos que matarnos unos a otros. ¿Sí? Que somos un producto y yo tengo que convencer a mi mamá que yo soy la mejor hija. Tengo que convencer a mi marido que yo soy la mejor opción. Tengo que convencer a mi jefe que hey, yo me merezco esto. Entonces todo es competencia. ¿Y dónde la estamos dejando? Entonces ser digital es ser ahora competitivo, porque eso es lo que nos mueve. Así es. Antes de seguir para hacer los siguientes temas, no quisiera perder el hilo de lo que estábamos conversando, ¿no? A través de la educación tratamos de crear un mundo más inclusivo, más sostenible. Lastimosamente, la sociedad vemos que hoy en día, y bueno, antes también, hemos adoptado hábitos muy poco saludables y muy poco sostenibles en cuanto a lo que estábamos hablando, ¿no? De la contaminación y todo esto. Y hay algo que me gusta de la educación actual, ¿no? De lo que se propone, que es aprender a desaprender. Entonces es una de las habilidades que necesitamos hoy en día. Y más que todo en esta era digital, ¿no? En esta era de transformación digital que hemos vivido en los últimos 20 años y con esta rapidez tan vertiginosa que vivimos. ¿Cómo tú ves esta habilidad en los jóvenes y también en los adultos? Porque tú das clases no solo a jóvenes, sino a personas adultas también, a profesores, eres capacitadora. ¿Cómo tú ves esta habilidad de hoy en día? Mira, la habilidad de discernir, yo creo que es la gran ausente. Nos estamos enfrentando a un monstruo gigantesco y que se mueve y crece y avanza a una velocidad vertiginosa que no conocemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo los profes podemos enseñar una habilidad que no tenemos? Este momento, estamos justo, es un momento histórico lo que estamos viviendo en ese momento. Nosotros tenemos que reconocer, mostrarnos vulnerables y reconocer que, oye, tengo que desarrollar habilidades en mí, tengo que mostrarme débil e ir y aprender y buscar y estar en ese. Ya el maestro iba a la universidad, estudiaba su pregrado, ahí murió. Entonces no sé si ustedes recuerdan que dicen, no, yo no voy a estudiar medicina porque es que eso es que se estudia toda la vida. Eso dejó de ser así. Nosotros ahora, la carrera que elijamos se trata sobre estudiar toda la vida. Y estar en este ciclo ya no es lineal. Ahora es un ir y venir. Tomar, o sea, separate the wheat from the chaff, o sea, separar lo que me sirve y lo que no de las viejas metodologías. Tomar lo bueno de lo nuevo y aprender porque el futuro. No dicen, no, es que la inteligencia artificial es el futuro. No, es el presente. Y necesito desarrollar esa habilidad en mí para yo poder mostrarla y poder ayudar al resto a desarrollarla.
No puedo enseñar algo que no sé, algo que no conozco. A los profes nos cuesta reconocer que nunca enseñamos a comprender. Porque yo hablo desde el área de las lenguas. Ustedes posiblemente tomaron cursos de inglés donde era la casa roja junto al lago tal, y las preguntas, ¿de qué color es la casa? Pero a mí nunca me preguntaron por qué tú crees que se puede construir una casa junto al lago. ¿Sabes? Leer entre líneas. Eso es lo que necesitamos, porque la habilidad de discernir es urgente frente a este bombardeo de información. O sea, ¿qué me sirve? ¿De dónde viene ese texto? ¿Quién lo dijo? ¿O es una cita de la cita de la cita? Ahora, pero con esa idea quizás lo que estamos proponiendo es una insurgencia del docente, porque recordemos que quizás las instituciones educativas lo que han pensado siempre por educación es un modelo de negocio y queda relegado justamente quizás este plano altruista de eduquemos, ¿no? Es de enseñemos o aprendamos, ¿no? Yo creo que, o sea, a ver, aquí hay que tener claro una cosa y es el rol que se le ha entregado a la escuela como te dejo ahí mis hijos para que me los eduques. Sí. Y eso es donde estamos completamente equivocados. Porque es solo una partecita de la educación la que no le puedes dar voz porque tú tienes que irte a trabajar o porque no tienes las capacidades para poder enseñarle a leer, matemática, cosas básicas, ¿no? A que socialice y todo eso. Y eso es la escuela. Pero ahora en una sociedad de la información en la que vivimos, en la que un niño tienes que pelear para que a los 5 años no use YouTube o que use ya poco, o sea, tienen el acceso al conocimiento que nosotros no tuvimos. Nosotros los 4 no tuvimos. Y ahora les voy a pedir después que conversemos también sobre nuestra experiencia, cómo nos formaron y cómo formamos ahora, para que nos demos cuenta la diferencia que ha habido, ¿no? Pero en esa partecita, yo, por ejemplo, con el tema de mis hijas, tengo una de 5 y una de 7, ¿no? Entonces ya van a la escuela de 9 a 3 y a partir de ahí es la educación, pero la educación que vos le tienes que a tu hijo parte desde cómo se levanta, desde cómo comes, desde enseñarle estás comiendo esto es lo que vos... La educación se la dan los padres, ¿me entiendes? La responsabilidad de esa educación está en los padres, creo yo. Y después, evidentemente, en guiarlos en esta parte digital, en decirle, vamos a ver tal peli, vamos a ver tal cosa, darle contenido, ¿no? Darle ese contenido que tiene, que creo que... Y después llevarlas a... Yo me paso, o sea... También soy una persona que vive en un pueblo, no vive en la ciudad. En la ciudad esto, si vos lo piensas, lo que yo digo, es diferente, pero paso como muchos padres llevándolas un día a que aprendan actuación en inglés, porque ya no sé si me entiendes, así, actuando aprenden inglés. El segundo día a que pinten, porque en mi época no era que te decían, pintas chévere, tus papás eran como, pinta, chucha, ya. Y ahora no, vamos a que pintes y pum, con profesora y ayuda al trazo y ya te plasma, ¿sabes? El miércoles la parte física para que hagas atletismo, llevarlas al parque toda la tarde que estén jugando como locas y el viernes a que jueguen fútbol, jueves y viernes a que jueguen fútbol a todos. Y el fin de semana con ellas a hacer caminatas por las montañas, ¿me entienden? O sea, la educación, la responsabilidad, yo asumí tener esa educación de mis hijas, de tenerla, tuve 38, pero los responsables de la educación somos los padres, no los maestros. Y se los dejo a ustedes, también los maestros, ¿no? Pero sí, en la educación más global, eres tú el que le va a poner, eres tú. O sea, lo que pasa, Pedro, es que asumir que la familia está educando a los pequeños, eso es algo que ya tenemos que... O sea, no porque pasa, ¿no? tenemos, sé que es un caso raro. Sí, exactamente, sí tenemos, ¿verdad? Sí. Pero generalizar es injusto. Sí. Entonces, los profes estamos llamados a humanizar el sistema. Tenemos que humanizar. Exactamente. Porque antes era solo contenidos. Y decíamos, mira, este niño no se porta bien, es que no hay casa, no hay mamá, no hay papá. No hay. No dejemos de asumir que en la casa hay y tomemos nuestro papel. Yo constantemente escucho profes que se niegan y dicen, es que yo no soy psicólogo, yo no estudio psicología, pero aprendes. Es que yo esto de las máquinas, los sistemas, aprendes. Así de sencillo. ¿Entiendes? Yo creo que el fin último del ser humano es estar en constante transformación. We die in the becoming. Nosotros morimos mientras nos transformamos. Eso nunca cesa, nunca para. Entonces, asumamos nuestra responsabilidad. Los padres también asuman porque se enseña a través del ejemplo. Yo no le puedo decir a un hijo,
Mira, lee si yo nunca agarro un libro. Claro. Y si estoy fumando, mira, no fume, que eso es terrible para la salud, yo lo puedo hacer, tú no. No le va a llegar. O un profe, yo siempre digo esto, vamos a escribir un ensayo de 5 páginas. ¿Dónde está el suyo, profe? Muéstreme el suyo y yo hago. Vamos a hacer un video en TikTok. Muéstreme el suyo. Yo quiero ver cómo usted lo hace y yo sé que yo lo puedo mejorar. Entonces, los pequeños, estas nuevas generaciones, el mindset, la manera en que ven el mundo es más a través de experiencias significativas. Nosotros desarrollamos habilidades de pensamiento abstracto, donde teníamos un librito rancio, con suerte las fotos estaban donde debían estar, no estaban movidas. Entonces yo me imaginaba, oye, la Mona Lisa debe ser tal, y este debe ser tal cosa. Entonces nosotros teníamos esa capacidad. Y leíamos y veíamos, esa la niña iba por el bosque y olía las flores. Entonces, pero ahora todos nos lo están dando servido. Todo está ahí. Y nos están coartando, nos están limitando. Esa es nuestra responsabilidad ahora, dentro de toda esta era digital. Retomando lo que estábamos hablando un segundo, es qué podemos hacer. Discernir. Preguntarte algo más allá. O sea, ¿qué piensas tú? No, ¿cuál es no dejarlo en ¿cuál es tu helado favorito? Me gusta el de fresa. ¿Por qué te gusta el helado de fresa? Esto es una historia real. Le preguntaba a un estudiante, ¿por qué te gusta? Bueno, porque me gusta la fresa. Yo no, vamos a pensar un ratito. ¿Por qué me gusta el helado de fresa? Debe haber una historia. Entonces, este chico, es que, teacher, mi abuelito me llevaba los domingos y él era el que pedía el helado de fresa. Entonces, para mí, ese sabor me recuerda a mi casa, a mi abuelo, el olor. Y entonces, vamos a invitar a los chicos a pensar, ¿sabes? Ahí es donde podemos realmente hablar. ¿Cuáles son las habilidades del siglo XXI? Pensamiento crítico. ¿Cómo lo hago? ¿Te sientes bien con eso? ¿No te sientes bien? ¿Hiciste una pataleta? Porque ¿cómo te sentiste cuando la hiciste? No lo hagas y mira, estás castigado y que estés un grosero. No, ¿por qué? Todo hay una razón y ahí, ahí es donde yace el mero sentido del pensamiento crítico. La comprensión. ¿Me entiendes? Camelia, yo quisiera saber cómo tú has percibido que ha mermado la creatividad, porque ha mermado, ¿no? Según tus palabras. En cuanto a que antes, como tú dices, podíamos imaginarnos las cosas, ¿no? O sea, no teníamos tanto acceso, tanto bombardeo de información. ¿Cómo ha mermado esta creatividad en los jóvenes? O sea, ha mermado, capaz que estoy utilizando malas palabras, pero desde mi punto de vista, ha mermado la creatividad. Ahora tenemos todo tan servido que ya nos da pereza leer un libro. Ya nos da pereza conversar, ir a reuniones familiares, a reuniones con amigos. Todo es a través del Facebook, del Instagram, del WhatsApp, de como sea. ¿Cómo tú piensas que esta creatividad ha evolucionado para utilizar mejor las palabras? ¿Cómo ha evolucionado esta creatividad de lo que teníamos antes a lo que tenemos ahora? Mira, yo creo que antes siempre hemos sido creativos. Lo que pasa es que antes no teníamos espacios para expresar. ¿Entiendes? O sea, teníamos un mundo aquí. Leíamos y nos imaginábamos y toda esta cosa, pero no puedo hablar de eso porque, ¿qué va a pensar la gente? Lo que va a decir mi tía, que va a decir mi abuela, entonces soy rebelde. ¿Me entiendes? Ahora tenemos más espacios, pero las condiciones que nos rodean nos están dando todo. Entonces tendemos a pensar que, oye, ya no se puede crear, pero sí, se puede reinventar, se puede deconstruir. Sí, a Derrida, podemos hablar de Derrida. Se puede construir, tomar lo que ya está y darle como ese saborcito distinto. Como que pudiéramos conversar de cocina fusión, que es lo mismo, pero con una florecita encima, una cosa, servido distinto, cenas en 7 tiempos, en 14 tiempos. Eso es innovar, es lo de ahorita. Cuando hablamos de creatividad, eso está conectado a lo que es innovar, a la noción de innovación. La innovación nos lleva a la transformación y la transformación a la innovación, ¿verdad? Son procesos que están unidos, que bailan entre sí. Es un ir y venir, pero la creatividad ahora es concebida de manera distinta. Creo que el exceso de libertades
por decirlo así, nos lleva a pensar que cualquier cosa que yo haga entonces tiene que ser respetable, tiene que ser consumible, Claro. ¿verdad? Porque mira, me expresé y me tienen que aplaudir, gracias. No, pero vamos a ver qué sirve y qué no sirve. Mira, tomando otra vez el tema de la responsabilidad, ¿no? De los profes y quizás de todos nosotros como seres humanos. Y también tomando la filosofía que ahora ya nos planteaste con Derrida. Pero quiero llevarte a otros autores. Por ejemplo, Michel de Foucault hablaba de una sociedad disciplinaria, ¿no es cierto? En la que todas las instituciones estaban en una suerte de contubernio para disciplinar al sujeto, ¿no? Entonces, pienso mucho en esta sociedad de disciplina cuando cuentas esto de nosotros leyendo en nuestros tiempos, donde te puedes mover con el uniforme, aguante que suene el timbre y no hables además. No me importa cuál sea tu criterio en relación al libro que acabamos, lo que quiero es que te lo leas y se acabó, ¿no es cierto? Así fuimos todos. Claro, crecimos todos con esta educación disciplinaria, ¿no es cierto? Aparentemente las sociedades evolucionaron, ¿no? Gilles Deleuze, un filósofo francés, decía que luego de la sociedad disciplinaria vivimos la sociedad del control, que era una sociedad donde empezaron a primar las computadoras, ¿no? La pantalla, ya te vas a sentar en la pantalla. Y ahora Chulhan, que es uno de estos filósofos que más tiene producción, no sé si sensata o no, pero recoge muchos pensamientos de Heidegger y de otros pensadores, sobre todo Lipovetsky, y él habla de una era del vacío ahora. Entonces, la responsabilidad del docente. Cuando el docente nos formaba a nosotros, él disciplinaba. Nosotros no fuimos docentes en esas temporadas, o quizás sí vivimos los rezagos, los coletazos de esas, y vivimos luego la de control, ¿no es cierto? Ya donde nos decían, oye, pero puedes utilizar la computadora, puedes prender el Infocus, entonces ya te empiezan a dar otros elementos. Pero ¿cuál es la responsabilidad al final del docente, no? En esos tiempos, aún así disciplinando, tenías que crear un buen sujeto para que salga hacia sociedad. Y ese era el concepto que torcía la mente del muchacho, ¿no? Porque ya cumplía sus 17 años, acababa el colegio y decía, tengo un montón de problemas, tengo el alcohol, o sea, la vida se me viene una mierda y yo tengo que ser un tipazo, casi como un duque para afrontar la porquería que se me viene. Entonces, creábamos ese nivel de personajes, ¿no? O sea, un personaje responsable a una sociedad de mierda. Y ahora está pasando lo mismo, creo yo. Es decir, no hemos cambiado en esa responsabilidad docente. Es decir, seguimos produciendo mano de obra barata para un estado de mierda que nos consume la vida. Y creo que es muy complicado, pero llegar a esto que tú nos comentas, ¿no? Esto de poder apoderarle al sujeto de la educación, porque no le conviene inclusive a la institución educativa. Entonces estamos coartados, estamos maniatados. Es una profesión que a veces hasta da ganas de tirar la toalla porque dices, tengo todo perdido, o sea, me están pegando por todo lado. Entonces, yo lo veo así, o sea... Totalmente, Santi, y no podría estar más de acuerdo con lo que estás diciendo. Cuando hablabas de Foucault y las relaciones de poder, pues es que antes nos disciplinaban. Entonces luchamos por años por libertad y ahora no sabemos qué hacer con esa libertad. No sabemos qué hacer con la libertad de información. Tenemos una cantidad de espacios, pero tenemos espacios para decir estupideces. Y me perdonan el francés. Estupideces y nos estamos preocupando por la forma, pero ¿dónde está el fondo? ¿Sabes? Que es la esencia misma de la transformación. Entonces, decía Alain de Botton, uno de estos filósofos ingleses, renegamos de la religión, renegamos de la política, de los sistemas, pero no sabemos después qué hacer con la libertad. O sea, ¿qué pensamos? ¿Qué hacemos? Y decía, ya hablamos del aprendizaje situado y está comprobado que tenemos que aprender con una guía. ¿Sí? Entonces los profes, vamos a decir, mira, vamos a investigar sobre esto y vamos a buscar. Vamos a utilizar el teléfono 5 minutos para buscar esto. Entonces me dicen lo primero. ¿De dónde sacaste esa información? Wikipedia. Ahí es donde entra nuestra responsabilidad. Enseñarlos a investigar, a ir a un proceso, a poder discriminar información. Decir, mira, esto no me sirve y si conseguí algo, ¿quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Quién eres tú? Como me decía mi profe, el doctor Anderson, sobre mi tesis. Dice, ok, Carmen, me encanta que tengas una opinión, pero cuéntame quién eres tú. ¿Por qué la gente te tendría que leer?
Necesitamos un bagaje, necesitamos tener una posición para que la gente escuche o nos quiera escuchar, ¿me entiendes? Y para que nosotros tengamos un espacio decente, vamos a decirlo así, para decir algo que va a cambiar vidas, ¿me entiendes? Discernir, poder decir esto sí, esto no. Lo que decías de los chicos que beben, que no sé qué, eso siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora lo podemos visualizar. Sí, yo a veces converso con gente, oye, pero ¿será que los pedófilos es que ahora está desatado? No, siempre ha sido así, me decían. Siempre ha sido así, lo que pasa es que ahora lo vemos, ahora sale. Antes se mantenía ahí escondido. Entonces, esa sobreexposición también nos contamina, ¿sí? Y nos va enfermando. Decía una psicóloga el otro día, mira, eso de la lamparita en la panza, de ponerle Mozart, Beethoven, el que mejor te cuadre, eso no solamente es que el bebé va a ser más despierto, es que en su cerebro todo va a estar más despierto, incluyendo su sexualidad, incluyendo su curiosidad, porque si escucho reggaetón y vamos para abajo y quiero perrear y quiero que... El chico va a decir, yo quiero saber qué es eso, porque ella está cantando del perreo, yo también quiero perrear. ¿Y por qué no puedo perrear? ¿Sabes? Entonces necesitamos límites. Y a los chicos, ellos pueden renegar y dicen, te odio porque no me estás dejando ir a la pijamada. No importa, yo no soy tu amigo, yo soy tu papá, o yo soy tu mamá. Con el tiempo ya hay conciencia, ya después de los 18, 21, 22, bueno, hay gente que nunca, pero podemos ver las consecuencias, ¿me entiendes? Pero antes no. Entonces, para eso necesitamos a los profes, necesitamos a los papás y necesitamos todo un equipo. Por eso es que hablamos de comunidad educativa. No es un colegio solamente, hablamos de comunidades, donde los papás, los profes, todos somos parte de un puzzle. ¿Me entiendes? Que hay que meterle caña y asumir nuestra responsabilidad dentro de toda esta avalancha de cambios inmediatos, de información, de tanta fuente. Correcto. Bueno, hay un cambio que tomo la parte de la libertad, ¿no? Nos han dado una libertad que nosotros no teníamos y la libertad básicamente es, hace un rato les decía, ¿cómo se formaron ustedes? ¿No? Acá somos comunicadores, docentes y tal, y nos formamos a una sociedad en la que no existía esto, ¿no? Y este es el debate principal que existe en la educación, y mucha gente dice, no, es que esto no, que el teléfono es lo peor para todo. O sea, a ver, ¿no? Tú y yo nos íbamos a la biblioteca a sacar una fichita, a hacer el mismo procedimiento que hago aquí con esto en un segundo. No es malo eso, ¿me entiendes? Te da una libertad, esto te da una libertad. Cuando empezamos a trabajar con temas audiovisuales, las cámaras eran unas beta analógicas que tenías que hacer unas ediciones que tenías que llevarle a uno que tenía ahí un coso especial para poder editarte y para poder... Acá lo puedes hacer eso, puedes filmar eso, montarlo, ponerle un relato. Tienes ahora cada vez más aplicaciones de inteligencia artificial para poder hacer... A lo que voy es, sí, la mayoría de... es que el teléfono es lo peor en el aula y hay muchos debates en muchos países de si es... bueno tenerlo, ya que se sacó de GB, ¿qué tal? Evidentemente, yo como profesor lo he dado y permitía, ¿no? Y decía, bueno, pueden sacar ¿quieres ver Facebook? Pues mira tú, porque yo te estoy tratando, era una universidad pública, ¿no? Si tú estás viniendo acá, ten el respeto de tratar de, dale, ya no estoy para educarte en esa parte. Ahora, si tú quieres que lo que yo estoy conversando en este momento, ampliarlo y debatirme, y decirme, y ampliar, te estoy dando una guía a lo que tú decías, pero vamos a ampliarlo y tienes esto para poder hacer unas clases realmente en la que el profesor aprenda también, porque es una de las formas que el profesor requiere, aprender constantemente y debatir, y que no las ideas sean repetir la misma, porque te está diciendo cada vez que hay más posibilidades de encontrar que tu teoría no es acertada, porque hay mucha más información. Entonces, evidentemente se derriban muchas cosas. Entonces, este tema es un debate súper importante, ¿no? De cómo incorporar este potente hardware que es una computadora, teléfono, grabador de vídeo, una cámara de vídeo, editor de X,
a tu educación, ¿no? A tu educación, porque además vas a 5, 4 horas al día los niños pasas en un dispositivo móvil, entonces creo que es una obligación primero tratar de sacarle el partido que tiene, o sea, de que te enteres, vos puedes hacer películas, sales así, como que juegas, puedes ir a hacer películas. No podíamos antes, no podíamos, ahora podemos, ahora ni nosotros, y ahí es donde tú creo que los profesores tampoco se están dando cuenta de esto de aquí. No se están dando cuenta del potencial que tienes, porque me cuesta cambiar. Ahora, yo el lunes tengo un curso de inteligencia artificial con la UTPL y se anotaron 140 y solo hay cupo para 50. Parece que sí puede haber de la parte del docente decir, ya es que se me está pasando el tren, ya no es, no, ChatGPT, no, como quememos el ChatGPT, por poco era, claro. ¿Sí o qué? Y que eso, o sea, justo lo que dice Pedro. Bueno, ya antes de que se me pase nomás los temitas que estábamos viendo, lo que pasa es que en tema filosófico yo creo que hemos pasado de este miedo a la libertad, de lo que hablaba, por ejemplo, Erich Fromm, por ahí en un libro de los años 50, 60, a este miedo a la irrelevancia. Entonces, por eso ahora, lo que tú decías, Pedro, con un celular o con lo que sea, siempre tratamos de llamar la atención. Gente que no está en las redes sociales, gente que no aparece, gente que prácticamente no existe, ¿no? Entonces, los profesores también en ese sentido están... No sabemos para qué todavía. Sí, no sé, o sea, yo... El uso del teléfono en su justa medida. Los adolescentes no están en capacidad de controlarse, de autocontrolarse. Entonces nosotros como mediadores, como tutores, como entrenadores, mira, vamos a ponerlo aquí, vamos a controlarnos y te lo voy a dar para una tarea en específico. Entonces que ellos vayan entendiendo. A veces se quejan, al principio se quejan, pero después dicen, profe, tenía razón. Con el teléfono yo creo que no es igual. Gracias. Claro. Pero después que pelean contigo y te insultan y te odian y eres su archienemigo. ¿Me entiendes? Claro. Pero todos estos dispositivos son mágicos. Lo tenemos ahí. El problema es cómo los profes estamos trabajando con ese dispositivo. Si vas a un aula de cualquier institución y ves al profe en el teléfono, si el profe no se controla, no controla él mismo el uso del teléfono, pues le vas a poder pedir a los chicos que se controlen. Y yo he vivido situaciones donde había chicos que venían, profe, ¿qué tal? Bueno, pero dile a tu profe. No, es que yo creo que le voy a escribir un texto porque es más fácil que me preste atención. ¿Sí? ¿Me entiendes lo que estamos haciendo? Ahora pensemos en el vértigo del cambio también. Es decir, nos cogió así. Un abismo. Claro, nos cogió bañándonos. Y salíamos y, oye, te toca utilizar todo esto. De la mayor revolución tecnológica de la historia de la humanidad que se conozca hasta ahora. Al punto que tú dices bien, Pedro, este aparato ahora es un infómata. Que muchas teorías políticas están proponiendo que, de hecho, las clases sociales desaparecen. Ya no va a haber el sentido claseado del tipo pobre que antes decía Marx, ¿no? Claro, encontrará la forma de reivindicar su clase obrera, ¿no? Ahora el tipo tiene un celular y está en la misma posibilidad que el de la San Pancho. Entonces, es el infómata realmente el que nos está dando poder. Pero ¿cómo diablos lo manejamos, no? Que es justamente el tema este. ¿Y cómo saber si nos cogió bañados? Quizás ahí te digo la pregunta. Todavía no sabemos cómo reaccionar a estas inteligencias. No, Santi. Vamos sí, tenemos miedo, por supuesto, porque es demasiado, muy rápido. Y quizás nosotros ya vamos a una revolución mucho más lenta, pero tenemos que lanzarnos con todo. ¿Verdad? Tenemos miedo, pero lo hacemos con miedo. Pero lo que tú decías, eso me parece maravilloso, ¿verdad? Que la cantidad de gente que quiere aprender se está saliendo, pero ahí está. Entonces, si es tan fácil y le decimos a nuestros alumnos, pero ahí está, lean, porque no lo hacemos nosotros. Sí, claro. A mí me encanta la inteligencia artificial, yo soy pro inteligencia artificial. O sea, eso es una cosa que es como que te den a ver, somos un poco mayores, tal, pero ahora yo, ya de 20 años de recorrido de hacer cosas, y es como que tengo un pincel multicolor y tal, para el creador audiovisual es como, ¡ah! Me puedo expandir. Las películas que vos pensabas hacer, puedes tal vez hacerlas solo desde tu casa o desde tu teléfono, lo que querías contar tu historia.
O sea, la inteligencia artificial para mí es una cosa que ha venido, es la revolución más grande que ha tenido la historia de la humanidad en tema tecnológico. O sea, Maravilloso. y estamos en 2024. Se va a acordar de este año, van a decir, el año del 23-24 fue cuando todo cambió, todo cambió. Bueno, pero hay gente que no piensa así, ¿no? O sea, yendo un poco a la parte negativa de esto de la tecnología. Bueno, sé que lo que ha salido también en las noticias, en redes, por ejemplo, no sé si es Mark Zuckerberg o los hijos de, ¿cómo se llama?, de Elon Musk. Ellos no permiten que sus hijos tengan una relación tan íntima con el celular, porque ellos mismos saben el daño que puede surtir, ¿no? En los niños y y a temprana edad, o sea, un contacto tan directo con las tecnologías. Esto también ha generado cierta polarización en la sociedad. O sea, gente que también, o sea, no desea que sus hijos, que sus familias estén prácticamente en contacto con el celular, ya no quieren tener ni internet. Bueno, en sociedades como la norteamericana, que también son más extremistas, pasa esto, con toda esta gente antivacunas también, o sea, bueno, yéndonos un poquito más allá, no quieren que les vacunen a sus hijos. Claro, las vacunas también tienen que ver con la tecnología, ¿no? Con el avance de la ciencia y todo esto. ¿Cómo podemos hacer para que, o sea, llegar a un equilibrio y que no nos polaricemos en el sentido de que sí, la tecnología es buena, como dice Pedro, yo amo la inteligencia artificial, y mucha otra gente no, o sea, siente que esta inteligencia artificial o esta tecnología le está haciendo daño? O sea, ¿cómo llegar a este equilibrio? Porque muchas veces también vemos que en el equilibrio está esta salud emocional también, ¿no?, que podemos tener. O sea, no solo tanto yendo a la tecnología o tanto apartándonos Pero de como ella. en todas las cosas, creo, Pancho, o sea, el equilibrio está en el uso medido de las cosas, balanceado en todo. O sea, Claro. el equilibrio está en tomarte una cerveza, 2 o 3 y no pero tomarte 10. aquí hay un punto que sí hay que tomar en cuenta, Pedro, que es justamente este vértigo del que estamos hablando, ¿no? Y quizás no estamos entendiendo cuáles son realmente los cambios tecnológicos. Hay un contrarrelato, ¿no?, que es apocalíptico inclusive. Te están diciendo, loco, quizás estamos entrando al fin de nuestra humanidad. Estamos entregando información a unas máquinas. Y bueno, empieza el relato del robot que se hace cargo de la vida. Tenía yo una conversación estos días con un exalumno, bueno, todavía es mi alumno solo en inglés, y me decía, profe, él estudia robótica, y me dice, profe, la inteligencia artificial generativa se alimenta de lo que nosotros le estamos compartiendo constantemente. No se está haciendo más inteligente, me comentaba él, que tenían una discusión en la universidad. Y dice, profe, los humanos no estamos haciendo la inteligencia artificial más inteligente, y a mí eso me impactó, porque me dice, es verdad, profe, es que los humanos somos más tontos. Entonces se está alimentando de todo eso, ¿verdad? Claro. Que nosotros escribimos y que nosotros estamos haciendo, pero por supuesto es que es tan nuevo que todo eso se va a ir solucionando en el camino, ¿me entiendes? Pero la inteligencia artificial no deja de ser artificial, no es humana. Yo le puedo preguntar cualquier cosa, yo puedo generar un prompt y pregunto, pero si yo no soy realmente específico, no voy a obtener lo que estoy buscando, porque estamos dejando a un lado lo cultural. Sí, porque cuando yo pregunto cuál es la mejor manera para tal, no estoy pensando es en Ecuador, con Correcto. Este contexto. Ahora, bueno, quizás veámosle desde el otro, pero desde el otro panorama. No de la máquina humanizándose, el humano maquinizándose. Entonces, ahora hay una fuerte teoría de los futuristas, ¿sí? Estos sujetos que además plantean la obsolescencia del cuerpo humano. Entonces te dicen, si una máquina, una impresora, me puede sacar un hígado con el que puedo beber toda mi vida, porque ya no voy a tener el problema de hepatitis ni nada, o sea, puedes tomarte 500 botellas de trago si quieres y tu hígado va a estar nuevo. Puedo reemplazar mis pulmones. De hecho, en uno de los documentales últimos que sacaba Hawking, presentaba 4 casos espeluznantes. Uno era, y el más fuerte, era de una modelo italiana que en un accidente de tránsito pierde una de sus piernas, la amputan y empieza a utilizar una prótesis y continuaba su trabajo. Pero se dio cuenta que si se amputaba la otra,
podía jugar con las prótesis, tamaños y todo. Así que se amputó la otra pierna y empezó a modelar y se volvió moda en Italia. Al punto que el gobierno tuvo que prohibir ese tipo de operaciones porque las modelos iban a amputarse las piernas y a ponerse 2 implantes que no ibas a tener ya varicis, no tienes problemas con las uñas ni nada, ¿me entiendes? O sea, Te va a doler. no te va a doler, claro, o sea, y ellos están planteando la obsolescencia del humano y hacernos cargo de nuestra propia evolución. Entonces, pero es justamente este otro relato, no tanto de la inteligencia atacándonos a nosotros, sino nosotros tornándonos de ella. Deshumanizándonos. Por supuesto. Y es terrible. El impacto de esto en la salud mental. Claro, Desde que empezamos a concebir ya la vida de otra forma, ¿me entiendes? De menospreciar lo que tenemos aquí. Pero porque es uno de los planteamientos de la ciencia. El hombre biónico es un tema desde hace mucho tiempo que viene y el hombre sabe, y lo plantea Harari, lo plantea en Futuros Apocalípticos, ¿no? De que lo que dice el padrón, ¿no? De que es endeble, finalmente esta máquina es endeble, ¿no? Y cada vez hemos ido evolucionando en la ciencia y hemos logrado retrasar ciertas cosas, ¿no? Entonces ahora ya no vives 45, tu esperanza de vida es 80 y 90, porque esa misma ciencia nos ha permitido que esta máquina endeble vaya mejorando. Y la tendencia es a mejorarla absolutamente. De hecho, el libro más importante de los futuristas titula así, Morir joven a los 140 años. Claro, claro. O sea, esa es Ahora, la locura. Ahí Totalmente de acuerdo. ahí el problema es, o sea, vamos a devastar este planeta, o sea, vamos a devastar, o sea, 140, una plaga absoluta del humano. En eso, mírenlo desde la estamos parte perdiendo del la planeta. perspectiva. Claro. Es que completamente. Claro. Nos estamos yendo a otro lado, otro extremo. Pero esto de la tecnología, yo creo que siempre va a ser elitesco. Nosotros hablamos de tecnología y nos apresuramos y nos desesperamos y nos sentimos frustrados, pero no estamos pensando en toda esta, más de la mitad de la población mundial que no tiene acceso siquiera a internet, a un telefonito sencillo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues es que yo creo que las máquinas, no sé, mi muy humilde, ignorante, inocente, no sé, opinión, es que nos estamos preocupando por algo que posiblemente no va a pasar. Porque es mayoría quien no tiene acceso a... Pero los involucramos en el relato. Hopkins decía, la humanidad está en un Fórmula 1 a toda madre. Hace rato perdimos el control, dice Hopkins, y nos espera o un abismo o una pared. Pero tal vez perdimos el control nosotros de lo que hablamos hace un momento, al no tener pensamiento crítico. Pero el pensamiento crítico no viene de ahora, no se da pensamiento crítico. En nuestra época tampoco había peor había pensamiento crítico. Peor había. Somos del relato de Adón Calderón con las... Yo cuando lo cuento al tema ahí en algún otro lugar de la historia de cómo era de que le metieron un cañonazo en un... ¿Sabes la historia de Calderón, no? Uno de nuestros héroes del Ecuador. Claro, entonces el relato dice que el héroe de la independencia, le llaman el héroe niño, ¿no? Entonces ahí arriba en la montaña, cuando estaban las tropas, vos ayúdame con... A ver, España contra claro, los criollos de aquí, ¿no? Entonces los criollos ya los libertarios ya comienzan a tal, y llevaba la bandera, ¿no? Entonces llevaba la bandera porque era un niño, tenía 16, 17 años. Entonces en esa época se daban a cañonazos, desde el Panecillo hasta el otro lado, creo que era hasta la cima de la libertad. Entonces a le cae un cañonazo acá, un cañonazo así, y le da acá en la primera pierna, pero él sigue así, sigue erguido y dice, wow, vamos a seguir. Le da en la otra y él sigue erguido. Parece chiste, pero era la historia oficial. Bueno, es una leyenda más que una historia. Historia oficial. Pero queremos creer en héroes, no nos echa a perder el cuento. Oye, esa es la idea, ¿no? O sea, en este juicio de... No era contada como leyenda. Claro, ¿no? O sea, te decían, era tu héroe. Es tu Batman nacional, cara. O sea, es tu superhéroe. Te das cuenta con pensamiento crítico que es una leyenda. Claro. Pero en ese tiempo decías a Adón Calderón y después le dieron el brazo en el otro y siguió con la boca. Recibió 4 cañonazos, acabaron con sus extremidades. Eso era un héroe. Si yo llevando por la boca. De nada. Calderón. Lo que pasa es que los profesores se creían el relato y nos contaban pues en la escuelita ese relato. Claro, exactamente. Porque es que para contarlo tengo que creérmelo. Por supuesto. Pero aquí viene lo loco. ¿Sabes cómo realmente murió el sujeto? Con diarrea en un hospital. O sea, todo lo contrario al relato que nos contaban, ¿me entiendes? O sea,
nos engañaron, nos embaucaron desde petizos justamente con esta idea disciplinaria, ¿no? Ama Ecuador. Ecuador también tiene héroes y adóralos a estos flacos. Pero cuando te enteras de la verdad, es una vergüenza. ¿Qué le metiste aquí a esto? Claro, pero de hecho toda la historia está contada como mentira. Entonces, No solo aquí, eso es todo, claro. En el capítulo de Los Simpson, cuando Lisa descubre que Jeremías no era un gran orador y un tipazo, sino que era un pirata degenerado. Y el tipo, y a ella va además a desenmascararlo en plena fiesta. Y ella piensa, y aquí yo no sé esto, ¿no? Cuán bueno es ese final del capítulo, porque ella ve las banderitas, inclusive a su hermanita cargada de hombros de la mamá, y dice, bueno, ¿quién mierda soy yo para joderles el relato a ellos? Entonces prefiere quedarse callada. Lo que pasa es que la historia tiene una agenda y obviamente siempre va a favorecer a los que están en el poder, la historia. Entonces la historia que conocemos es la historia de la gente que estuvo en el poder en ese tiempo. Por eso la historia que ahora conocemos es la historia de la Iglesia Católica, ¿no? La historia de 2000 años atrás, y no conocemos la historia de, qué sé yo, alguna otra religión más pequeña, ¿no? Estamos llamados a recontar nosotros historias. hablamos de pensamiento crítico como que somos críticos, ¿no? Supongo que todos somos realmente críticos, ¿no? ¿Cómo aprendieron ustedes eso a hacer? Yo por lo menos aprendí en el periodismo. A mí me enseñó a dudar de absolutamente todo y a ser escéptico con absolutamente todo y a tratar de transmitirlo a mis hijas de que no lo que ven, o sea, no es la verdad, no existe. ¿Ustedes qué? Mira, a mí me pasó con mis profes en la universidad que me hacían preguntas que... Y yo, entonces me daba como esa rabia, ¿no? Como es... Y yo decía, oye, no sé. Entonces eso me invitaba a leer y a buscar otras cosas porque es que yo tengo que responderle a él, ¿sabes? Entonces esa arte perdida de la pregunta es indispensable para desarrollar habilidad de pensamiento crítico. Sí, pero también como profe estar abierto a cualquier respuesta porque tu historia o como tú ves las cosas no es la mía, porque tenemos un bagaje diferente, tenemos un background distinto, leemos otras cosas, pero las perspectivas son válidas. Entonces, dar ese espacio para, oye, pero cuéntame, cuando tu estudiante entiende que a ti te importa su opinión, yo creo que la magia ocurre. ¿Sabes? Como que, oye, ella me está preguntando, yo creo que le importa lo que yo pueda pensar. Correcto. Entonces ahí no le estás diciendo, anda, léete esto, no, sino que no pudiste responder hoy. Pero no importa que no lo sepas hoy. Lo que sí importa es que si sales de aquí y no vas y buscas los que no sabías, ahí tenemos un problema. Correcto. Yo creo que esto nos lleva a un tema importante también dentro de la educación. Pero yo creo que ya no se está evaluando tanto el coeficiente intelectual, sino se está evaluando el coeficiente emocional, ¿verdad? Entonces, claro, antes teníamos estos tests de coeficiente intelectual que nos daban cierta perspectiva de lo que es un estudiante o algo. Pero ahora tenemos estos, ¿cómo le diría? Estas encuestas o estos... revistas psicológicas. No. Recuerdo que justamente conversaba contigo esos test, que ahora, inclusive cuando tú te presentas, bueno, acá en Ecuador no ha llegado todavía, pero en Estados Unidos, en Europa, tú te presentas a una entrevista de trabajo y tú le das una numeración, como un código. Mi personalidad es, qué sé yo, E543, algo así. Entonces, tú con ese código ya más o menos, exactamente, te guías, dices, tu personalidad es, qué sé yo, el arquitecto, que tiene tales habilidades, tales fortalezas, tales de... Pero cuánta injusticia hay en eso. Exactamente, entonces, no sé, ¿cómo tú piensas que, cómo tú piensas que ahora se podría evaluar dentro del sistema educativo este tipo de, este tipo de cambios, ¿no? Pasar de lo intelectual un poquito más a lo emocional y más a este tipo de códigos que se están llevando. Ese es nuestro talón de Aquiles en Latinoamérica. Y bueno, en América vamos a ponerle, porque en Europa sí hay un cambio con respecto a esto. Hablamos de innovación pedagógica, pero todavía seguimos teniendo pruebas de multiple choice, ¿sí? Donde es A, B, C o D. Ahí no hay espacio para nada. Nos siguen pidiendo certificaciones de Cambridge, donde mi nivel de comunicación en una lengua extranjera es
A2, B1, B2, o sea, no hay esos matices. Entonces, ¿cuánta falsedad hay en innovar? Y yo enseño y mi clase es así, pero ¿cómo evaluamos? Porque hay una frase en inglés que la traducción sería algo así que no engordamos al cerdo a través de la pesa, o sea, cuando lo pesamos, no lo estamos engordando. Entonces, yo no te estoy haciendo a ti más hábil en la resolución de problemas cuando te evalúo. Por supuesto que no. Entonces, tú no eres un número. Yo no te voy a decir, en vez de Santi, no voy a decir, mira, 8, ven acá, hazme el favor. O 7, ven. No. Entonces, si estamos innovando en sistemas educativos, pero seguimos con las mismas pruebas rancias, ¿sí? Las mismas tesis, las mismas... Bueno, eso también es discutible. No pasa nada, porque entonces el chico solamente, o el estudiante solamente lo ve como que me tengo que aprender eso, así no lo haya procesado, ¿no? Porque seguimos en eso. Entonces es una falsedad hablar de innovación en sistemas educativos y que las universidades tienen las mejores instalaciones y los profes, pero seguimos evaluando a través de tests donde no importa cómo te sientes hoy, así hayas sido el mejor estudiante en los últimos 3 semestres, pero resulta que hoy te pasó algo terrible y no lo hiciste bien en el examen. O que estás pasando por un proceso de aprendizaje y en el primer examen sacaste 2 sobre 10, pero en el otro sacas 6, pero sin embargo ese 2 sigue estando ahí en tu récord y ese 2 sigue siendo parte de tu promedio, sin importar que ahora eres una persona que evolucionó, que aprendió, que es distinta, ese 2 te sigue marcando. Así es. Y te condenará si es que no llegaste a por siempre. Entonces, es algo, sí, yo sé que estamos conversando aquí y habrá gente que nos va a escuchar y va a decir, ay, bueno, si ella lo está diciendo y eso no se puede porque nos siguen acosando en donde trabajo, porque necesito las notas. Entonces, el cambio, la transformación es tan profunda y lamentablemente los que están encargados de diseñar currículum no están en el aula o lamentablemente nunca han estado en un aula, ¿sí? Son los que nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer. O sea, desde ahí ya estamos muy mal. Correcto. Sí, yo soy dueña de mi espacio educativo, de mi espacio pedagógico. Yo lo puedo manejar sin tener que darle tanto poder a un examen. Sí se puede lograr, ¿verdad? Y puede sonar altruista, todo lo que me quieran decir, sí se puede, porque yo lo hice. Y tuve esa oportunidad. Hay un caso que les quería contar, o sea, de experiencia cuando te escuchaba, es ahí con Pepe Marín en la Universidad de Valencia. Él trabaja con un grado de tecnologías inteligentes, se llama, ¿no? Entonces, básicamente, no me acuerdo cómo es el modelo que utilizan, pero ellos trabajan por un problema, vienen todos los compañeros, ¿no? Y tratan una materia y tienen que solucionar un problema, un proyecto, ¿no? Entonces, vienes tú, necesitas un tema ambiental, por ejemplo, y conectarlo con un cubo de basura para que, tipo de resoluciones, o una aplicación para X cosa que necesitas para gestionar un asilo o X cosas, ¿no? Entonces hay ese problema y ellos en grupo resuelven eso y trabajan en ese problema y dan un producto final que es el que es evaluado, que siguen evaluando porque el sistema sigue haciendo, ¿no? Pero, claro, ¿qué es lo que pasa? Es que en el proceso, tú aprendiste, o sea, finalmente te quedaste con lo que necesitabas, que es el aprendizaje. Y la cuestión es que, contrario al resto de carreras que hay en el campus, este tipo de carreras son las carreras que antes de salir ya te contratan, porque estás solucionando problemas de la empresa, de la industria. Dicen, este man me lo cojo, ¿por qué este me va a poner datos? Porque la sociedad no está aún llena de datos. La sociedad, el que tiene datos hace una cuestión diferencial sobre las empresas, o sea, el que maneja los datos maneja una optimización absolutamente diferencial. Pero eso es aprendizaje basado en retos. Y el TEC de Monterrey, ellos son pioneros en esto. ¿Ya? Y tengo un estudiante que está ahí, me explicaba, dice, profe, nosotros todas las semanas tenemos que resolver un reto, ¿verdad? Un problema. Pero todos esos problemas que estamos resolviendo es lo que nos va a ayudar a resolver un problema macro a final del corte. Mira, esa es gente que sale pudiendo aplicar. Entonces, el profe me da el problema.
Y yo tengo que analizarlo con él, ¿verdad? O con mi equipo de trabajo y ver qué necesito ir a leer, qué necesito aprender, qué necesito para poder resolver esto. Y ahí es donde las tecnologías, ¿verdad? La información, entonces, cumplen un papel importante. Pero no, como profe, no les dice, mira, esto es lo que necesitas para resolver un problema. No, este es el problema, ve cómo lo hacen. Ahora, está el otro lado. Eso requiere muchísimo tiempo, requiere preparación del profe. Claro, claro. O sea, tomar una situación cotidiana, ordinaria, X, y convertirla, ¿verdad? En parte o conectarla con el currículum, ¿verdad? Y presentarla. Oye, eso es un tiempo tenaz. Claro. Y nosotros, nuestra realidad es que los profes tienen 2, 3, 4 trabajos, tienen una familia. Entonces, ¿en qué momento vamos a hacer eso? ¿Sabes? Estamos frente a un precipicio y no sabemos cómo responder, pero hacemos lo que podemos. ¿Verdad? Claro. Y eso de diseñar retos o aprendizaje basado en resolución de problemas, ¿verdad? Nos renueva como profes. Claro. A mí me encanta. Yo estoy viendo una serie y yo digo, oye, esto puede ser un proyecto. ¿Sabes? Black Mirror, esa serie buenísima. Sí. Yo de un par de capítulos diseñé todo un proyecto. Claro. ¿Sabes? Y los chicos, wow, eso está, y sí, es sick. Es medio enfermo, pero eso es. O sea, algo que esté conectado a ellos y que sea significativo. Hay otro punto que quería tratar, que lo estás introduciendo, y es la posibilidad que tenemos de consumir contenidos nosotros respecto a lo que éramos antes, como series, como el stream lo que ha traído, la posibilidad de ver todas las películas históricas, documentales y todo lo que ustedes quieran. Y quería introducir el tema de la labor de los medios de comunicación como educadores, ¿no? O sea, hay gente que dice que no, son de entretenimiento. Ahora hay una oferta tan grande que vos puedes escuchar la radio que quieras del mundo, el rato que quieras, ahorita mismo, y te podrías... Y pongo el papel de la radio pública, las radios públicas, ¿no? De Italia, de las europeas, la española. Y en mi caso, escucharte toda la mañana de Radio Nacional de España, desde las 7 de la mañana hasta las 1 de la mañana, de la 1 de la tarde que estás, es más que ir a la universidad. Es mucho más que ir a la universidad. Vas expertos, analistas, políticos, médicos, científicos, literatos, cineastas, todo en torno a la realidad, tratando de los intelectuales, volcándose a colaborar y a poner su punto de vista. Eso es un aprendizaje impresionante. Y aquí creo que aquí tenemos un problema al respecto. Súbete a cualquier... Sí. O sea, lo que pasa es que ahora la educación tiene que estar ligada al entretenimiento. O sea, antes no lo veíamos así, era como que solo educación tenía que ser algo aburrido, o solo entretenimiento. Estabas perdiendo el tiempo, estabas cagándote de la risa con tus amigos, viendo algo que de pronto no te sumaba, no te nutría. Pero ahora nos damos cuenta que justamente con el ojo de las redes sociales, de los de streaming, todo, la educación tiene que estar ligada al entretenimiento. O sea, por ahí mencionaba un podcaster que el edu-entretenimiento, no sé, elaboró una palabra para ¿cómo es delimitar esto que estoy explicando? Edu-entretenimiento, algo así decía. Mira, Pancho, la línea entre entretenimiento y aprendizaje es tan delgada. Entonces los chicos empiezan a asumir que si la clase es aburrida, ay no, qué fastidio, esta clase es aburrida. Oye, no somos payasos tampoco, que tenemos la obligación de estar entreteniendo ahí todo el día, todos los días, a todos los grupos. Bueno, Einstein decía que es natural en el humano la gana de aprender, pero cuando entramos en la escuela, decía Einstein, nos la tuercen y la matan. Entonces creo que aquí muy culpables del sistema, ¿no? Y volvemos a lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Y lo que plantea Pedro ahora, un sistema que no tiene responsabilidad tampoco en los contenidos que nos lanzan diariamente, y los medios se lavan las manos, ¿no? Pensemos en estos altos índices de violencia que vive Ecuador ahora, ¿no? Y todo esto de las pandillas y los rulay y todas esas poses de esta gente. Y los medios atacando, ¿no? Miren qué porquería, los políticos, cómo degeneraron nuestra sociedad. Y hace 15 años atrás,
ellos eran los que pasaban todas esas series, esas novelas, la guerra de los sapos, la mafia de las mafiosas, y los muchachos aprendían esa nota. Yo tenía una alumna que me acuerdo, la Yaila Galet, que si nos ves, un saludazo, decía, yo le decía, nena, tienes que ponerte bravo, o sea, ponte más seria. Yo me decía, no, o sea, yo voy a ser una dama de estas del cartel de los sapos, o sea, yo, ¿para qué mierda voy a estudiar? ¿Me entiendes? Y yo me quedaba, bueno, o sea... Y tienen argumentos, Claro, que es lo más... claro. Yo hice un proyecto, yo hice un proyecto hace unos años, y en español sería algo como, ¿por qué la gente buena también puede hacer cosas malas? ¿Me entiendes? Entonces hicimos todo un proyecto sobre asesinos en serie, no sé qué, y por supuesto salió toda esta gente de los carteles y era increíble el club de fans. Como, profe, es que usted no sabe todo lo que fulanito hizo, los colombianos estos hicieron por la gente pobre, pero ¿a cambio de qué? Claro. Porque eso era de chévere, te pongo tu bomba de agua, te pongo luz y me siembras unas hectáreas de tomática que te estoy dando aquí. Y tal, ¿me entiendes? Era un toma y dame y los llevamos hasta el penal de San Roque, que fue maravilloso, fue toda una experiencia. Pero los chicos, estas series tienen un impacto en ellos y cuando te empiezan a explicar por qué tú dices, o sea, ¿cómo le discuto? Claro. ¿Me entiendes? Hay mucha razón, ¿no? Y justo haciendo una suerte de resumen de lo que hemos conversado, puedo colegir que al final estamos de acuerdo que la educación es la experiencia, ¿no es cierto? La que podamos hacerle vivir al sujeto. Y desde ahí también están los ejercicios de las libertades que ahora nos resultan tan complicados e inconexos. Pero me sigo quedando con este sentimiento infausto de pensar que los docentes todavía somos parte de este engranaje maldito de una sociedad de mierda, ¿no? Pero decidimos si somos parte de la solución o somos parte del problema. ¿Sí? Dentro de la transformación digital, que era nuestro tema y se tornó más filosófico, que me encanta, ¿sí? Entendamos que es una herramienta indispensable porque nos hace competitivos. Es una herramienta a la que tenemos que hacerle frente como profes, porque no podemos estar egresando chicos que el conocimiento que tienen está desconectado de la realidad. ¿Me entiendes? Ya antes se hacía universidad en la universidad, ahora se tiene que hacer universidad en el colegio. ¿Me entiendes? Se llamaba universidad porque podíamos tener este tipo de diálogos, pero los profes de los colegios tienen que abrirse a estos diálogos maravillosos, porque cada vez tenemos que hacerlo mucho antes, ¿sabes? Las habilidades para resolver problemas, eso es transformación, ¿verdad? Que desde chiquitos. Me decía una profe una vez que estaba dando un taller, dice, es que usted habla de resolución de problemas porque trabaja con grandes. Y yo le digo, no, piensa en un pequeñito, eso se me ocurrió en ese momento. Le digo, piensa en un niño de 4 o 5 años y ponle un problema. Estoy en mi casa con mi abuelita, le da algo, ¿qué hago? ¿Me sé el número de teléfono de mi casa? Si no sé manejar el teléfono o como sea, no tengo uno, ¿qué hago? ¿A quién llamo? Entonces, a su nivel, ¿me entiendes? Dale esa situación y que él vaya creciendo pensando en que la vida se trata sobre resolver soluciones, o sea, para encontrar soluciones. Correcto. ¿Entiendes? Sí se puede. Lo que hay es que querer. Y nosotros como profes creernos todo esto que está sucediendo. Sí, es difícil y nosotros lo complicamos más cuando nos negamos y cuando decimos, no, es que a mí no me entrenaron para eso. Nos estamos negando a una realidad que está aquí y vino para quedarse y para hacerse más grande. Y ya para ir terminando, yo quería preguntarte desde hace rato esto. Sí. ¿Tú estás a favor del trabajo competitivo o del trabajo colaborativo? Te pregunto esto porque obviamente vivimos en un mundo competitivo en donde si es que no das todo lo mejor de ti o buscas las maneras de ser más que el otro, o sea, te vas quedando en el mercado, ¿verdad? Pero también vivimos en un mundo que si eres demasiado competitivo, demasiado frontal, la otra persona se ofende. O sea, la otra persona también tiende a ofenderse, de pronto tiendes a quedar mal ante un grupo de personas por ser tan directo, cosas así. O sea, o eres competitivo,
competitivo, agresivo, o eres una persona así colaborativa, así media, no sé, mojigata, no sé, es como yo lo Eso veo, es ¿no? un tema que se ha ¿Cómo discutido. tú lo ves esto? Ya para ir terminando, ¿y qué consejo les darías a todas esas personas que nos ven en el podcast ya para... Mira, eso es todo un tema y de lo que se conversa constantemente en los colegios ahora está prohibida la competencia, pero yo siempre pregunto, oye, ¿será que Messi con el equipo contrario dice, ya tú metiste, yo metí mi gol, ahora dale tú? Claro. Es una mentira, porque somos un producto, ¿me entiendes? Somos un producto y tenemos que asumirlo también como tal. Sí es necesario desarrollar habilidades de trabajo cooperativo porque tenemos que aprender a trabajar con los demás y manejarnos. Pero vivir en esa zozobra de que lo que diga te va a ofender, eso es convertir tus problemas en mis problemas, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar un equilibrio, ¿verdad? O sea, vamos a llegar a un punto donde, oye, te quiero decir algo, pero me tiene que dejar de importar realmente los niveles de ofensa que yo pueda generar, ¿verdad? Porque culturalmente somos distintos, porque absorbemos distinta información y por todo lo que tenemos rato conversando. Las dos son necesarias, pero una persona que no sepa trabajar de manera cooperativa no significa que es un criminal o que lo tenemos que execrar. Yo creo que los dos son necesarios. Necesitamos gente que trabaje en equipo y también necesitamos gente que no, porque todos tenemos habilidades distintas. Garner habla sobre sus inteligencias múltiples. Todos somos buenos para algo, en equipo o no. Que sí, es una realidad que trabajar de manera cooperativa o colaborativa es una habilidad que se requiere, sí es verdad, pero tampoco podemos satanizar al que no. Correcto. ¿Verdad? Con lo que me gustaría cerrar es sobre la noción de adaptarnos. Adaptarnos a lo que viene y a lo que está. ¿Sí? O sea, poder desarrollar esas habilidades y de resiliencia. Oye, o sea, no todo, y tratar de ver las cosas como que todo es personal y que todo el mundo me ataca. Vamos a verlo como una oportunidad de aprendizaje. Que si yo me acerco a ti, yo digo, mira, estaba viendo lo que estabas haciendo y creo que hay una inteligencia artificial que te puede ayudar a hacer este trabajo de mejor manera. Entonces, piénsalo como una oportunidad de aprendizaje y no como, esta se cree que sabe más que el resto, ¿me entiendes? No, todo representa a nuestro alrededor una oportunidad de aprendizaje. Punto. Perfecto. Cerrar siempre, a mí me gusta cerrar más que con conclusiones, con dudas siempre, ¿no? Y en ese sentido, dejar la duda de el tema de la memoria y en el aprendizaje, ¿no? Cómo ha cambiado y cómo un tema que tendríamos para un podcast entero. Sí. El tema de la memoria. Claro. Yo soy de los pros que maneja la memoria. O sea, me tienes que aprender de memoria porque creo que ahí está el proceso de cogerlo. Claro, y me he llegado siempre a tener esta discusión y yo siempre salgo perdiendo. Pero yo me defiendo con esto, porque de tus encantamientos infernales me has arrancado la tranquilidad de mi primera vida. No tenía ojos, pues no podía ver, no tenía oídos, pues no podía oír, pero me vengaré. Capítulo 126 de La Rayuela, Julio Cortázar. De memoria, porque si no, no pasaba por mí esas palabras. Entonces, sí, siempre la polémica de la educación. Ojalá tenerte otra vez, Camu, poder conversar de largo unas 3 horas muchísimas más. gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Ha sido un placer tenerte aquí, Sí. compartir, aprender de ti. Y esperemos que la gente que venga sea igual de buena gente, de sabia Gracias. y que transmita esa energía. Muchas gracias. Sí, y bueno, cerrando nuestro segundo programa, los invitamos a estar pendientes siempre de los productos que estamos sacando y esperar. El tema de marzo va a estar bueno, ¿eh? Se vienen, sí, programaciones. La próxima vamos a hablar sobre el tema de la sexualidad en esta era. La sexualidad y cómo el Tinder y cómo ha cambiado absolutamente todas Claro, las los aplicaciones, relacionamientos la sociales. transformación digital respecto a eso. Un temazo, no se lo pueden Me perder. encantaría. Bueno, este programa ya va a salir en marzo, ¿no? Marzo, finales. Finales de marzo. Eso es, muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.